En este video veremos el concepto de los atributos y métodos estáticos, o como se les conoce también popularmente, atributos y métodos de la clase. Muy probablemente usted recuerda que siempre que iniciamos una clase, pues siempre tenemos un método estático, el cual se llama main. Tal es el caso de la clase cliente que vamos a hacer en este momento, ¿no? Como de costumbre, haremos nuestra clase cliente y como siempre hemos hecho, pues vamos a tener aquí este método público, estático, void, que no retorna nada, que se llama main, que recibe como parámetro un arreglo de strings. Hasta este punto nunca hemos dicho qué significa la palabra estático, pues en el contexto de orientación a objetos, pues estático significa que un método o un atributo pertenece a la clase y no específicamente a la instancia. Hasta este punto hemos hecho atributos, como por ejemplo el nombre del cliente, como por ejemplo el apellido del cliente. Estos son atributos que pertenecen a la instancia, son los llamados atributos de instancia. Eso significa que por cada objeto de tipo cliente que instanciemos, pues cada uno tendrá su propio nombre, cada uno tendrá su propio apellido y así sucesivamente. Ahora bien, si declaramos una variable y ponemos la palabra reservada static delante, pues ahora estamos diciendo que ese atributo, en vez de pertenecer al objeto, pues pertenece a la clase. No se almacena en el objeto específico, sino que se pertenece a la clase y ya no se da lo que se daba anteriormente en las variables de instancia, que cada uno tiene su propio valor. Solamente puede haber un solo valor para una variable estática porque repetimos que pertenece a la clase. En este caso vamos a hacer una variable estática entera a la cual llamaremos contador. Y el objetivo de esta variable será contar la cantidad de instancias que hay creadas de esta clase. Para esos fines vamos a hacer nuestro constructor y al momento de instanciar esta clase, al momento de crear un nuevo objeto de tipo cliente, pues lo primero que vamos a hacer es incrementar el valor de la variable contador en 1 y luego vamos a imprimir por consola un mensaje que dirá: ha nacido el cliente número, y aquí entonces vamos a imprimir el valor de la variable contador, de ese atributo contador. Entonces, cuando hagamos el primer objeto de tipo cliente, pues ya saben que los atributos se inicializan automáticamente. En este caso esto es un atributo entero, se inicializará con el valor 0. Cuando yo instancie el primer cliente y yo diga contador más, pues él va a buscar el valor de contador, lo va a buscar a la clase. Como el valor inicial era 0, al sumarle 1, pues 0 más 1 es igual a 1 y se imprimirá ha nacido el cliente número 1. Cuando yo haga el segundo cliente, cuando yo instancie por segunda vez esta clase, pues la variable contador será igual a 1, porque ya se vio afectada por la primera llamada al constructor, cuando se hizo el primer objeto. De modo que ahora será 1 más 1, es decir, que aquí va a decir ha nacido el cliente número 2. ¿No? De modo que vamos a hacer esto. Vamos a instanciar varios clientes. Tenemos que cliente 1 es igual a new cliente. Vamos a hacer otro cliente que es el cliente 2 y finalmente hagamos nuestro cliente 3. Vamos a compilar esto y
Ahora ejecutemos. Al ejecutar, pues vemos cómo sale, ha nacido el cliente número 1, el cliente número 2 y el cliente número 3. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si yo elimino esta palabra aquí que dice static? Pues tal como ustedes se imaginan, si yo elimino la palabra que dice static, pues ya este atributo que se llama contador deja de ser un atributo de la clase y viene a ser ya un atributo de instancia. Significa que ahora cada uno de los objetos que yo instancie tiene su propio valor para el atributo contador. De modo que siempre será el mismo caso. Instancio el cliente, contador es igual a 0 y lo sumo 1 y será 1. Cuando haga el segundo cliente, pues cliente 2 también tendrá su propio contador, que de manera predeterminada viene en 0. Al sumarle 1, pues entonces será 1. Vamos a hacer eso. Vamos a demostrarlo. Vamos a compilar. Y ahora vamos a ejecutar. Y fíjense cómo en efecto, ahora me dice que ha nacido el cliente 1, ha nacido el cliente 1 y ha nacido el cliente 1. Lo cual es algo que no deseaba yo que suceda. Pues así como hay atributos estáticos, pues también hay métodos estáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener un método estático que no retorne nada, que se llame listar clientes, ¿no? Entonces, al momento de yo decir que este es un método estático, estoy diciendo que es un método de la clase. Y al ser un método de la clase, significa que no necesito instanciar la clase para poder acceder a él. Es decir, que puedo acceder sin crear un objeto de la clase. Para los fines sencillos, vamos a poner que cuando llamen a este método, imprimimos un mensaje sencillo que diga listando clientes. Pues al final lo único que queremos demostrar es que yo no necesito acceder a este método mediante una instancia, ¿no? Hasta el momento siempre lo hemos hecho así, mediante una instancia. Pero puedo hacer el nombre de la clase, en este caso cliente es el nombre de la clase, punto, el nombre del método que es listar clientes. Vamos a compilar esto, ejecutamos y fíjense cómo pude invocar al método, fíjense aquí cómo se imprimió por consola, listando clientes, y pude acceder a este método mediante la clase cliente, porque este es un método de la clase, no es un método que pertenezca a cada una de las instancias, porque hasta ahora los métodos que hemos visto de instancia pues atañen a un objeto en particular. Cuando teníamos la clase persona que tenía un método comer, pues decíamos específicamente a la persona 1 que coma, ¿no? Hay 5 personas, llamé al método comer de la persona 1, pues quien va a comer es la persona 1, las demás no comen. En este caso no se da esa situación, porque repetimos que si pongo un método, lo defino como estático, pues pertenece a la clase y no a ninguna instancia en particular.